Inge, ya está implementado todo del proyecto. La verdad no pude hacerle funcionar al simuladamente, o sea, en la simulación al sensor infrarrojo. La verdad no sé si es problema de la librería, pero no me da ningún valor. Siempre me da un valor fuera de rango. Por más que cambie el voltaje del pin de prueba, no me da valor y me empieza a reflejar errores. Entonces, lo que hice fue, como es una lectura analógica, implementarle con un potenciómetro y hacerle la simulación de esa manera al sensor infrarrojo. Lo que hice fue dividir al teclado en la primera columna. Hice lo que es el funcionamiento del sensor ultrasónico. En la segunda columna hice el cambio de máximos y mínimos en distancia. Y la tercera columna hice para el funcionamiento del sensor infrarrojo. Para la protección a sobretensión utilicé un diodo Zener de 5 voltios. Entonces, por más que yo tenga una alimentación de 24 voltios, mi salida siempre va a ser los 5 voltios. Entonces, esa es mi protección a sobretensión. Como dije, el primer botón va a estar destinado solo para la primera columna, perdón, destinada para el funcionamiento del sensor ultrasónico. Entonces aquí tengo en 41 centímetros mi lectura, le cambio para que sea en pulgadas, me da en 16. Le retorno a mi lectura de 41 centímetros y como dije, la columna 2 es mi delimitación de distancias. Entonces ahorita tengo mi distancia máxima está en 41 centímetros. Si le diera a este botón, van a cambiarse a mi distancia mínima de 10 y mi distancia máxima de 25, por lo que estaría fuera de rango. De igualmente, si le pongo el botón 2, va a seguir en fuera de rango. Destino a través de 41 a 16. Y como dije, en este botón está de 10 mínima y 25 máxima. Estaría dentro del rango permitido, por lo que si le cambio acá, volvería a los 41 centímetros y estaría dentro del rango permitido. Para el funcionamiento del sensor infrarrojo, como le dije, es la tercera columna. Me hace mi lectura, está en 47 centímetros, se podía ver ahí. Bajo 46, 45 y hasta que se me vaya a los 50 va a salir el mensaje de fuera de rango. Ahora, ¿cómo hice el cálculo de esto? Me basé en el datasheet de lo que es el sensor infrarrojo del SHART. Y ese sensor descubre este tipo, nos da esta lectura de voltaje contra la distancia. Nos describe esta curva. Entonces la ecuación de esta curva según el datasheet se refleja por esta ecuación. Entonces para nosotros encontrar la función para descubrir cada valor en cada punto de distancia tenemos que despejar la fórmula. Despejada la fórmula nos queda esto de aquí y eso es lo implementado en el programa. En la parte de sensor infrarrojo aquí. Entonces para el sensor infrarrojo lo que utilicé es la conversión ADC de este PIC. Solo hice la conversión de como está explicado en la fórmula y hice la impresión. De igual manera para el sensor ultrasónico lo que hago es utilizar el timer. ¿Cómo se hace el timer? Igualmente me basé en el datasheet. Entonces para transformar ese tiempo en una distancia hay que seguir los siguientes pasos. Primero, obtener la frecuencia del oscilador, que yo utilizo uno de 4 MHz. Calcular el reloj interno, que es la frecuencia del oscilador dividido para 4. Me da un valor de 1 MHz. Y esta fórmula es la que se obtiene en el datasheet, que es el tiempo multiplicado por 2 y dividido por el reloj interno. Entonces haciendo esto me queda que esta ecuación de aquí. Ahora transformar la velocidad del sonido, que son 340 metros sobre segundo, por los 100 centímetros para que me den centímetros. El funcionamiento de este sensor se basa en que necesita un trigger y un eco.
El trigger es una señal que se activa en 10 microsegundos para que rebote con el objeto y retorne, y active el eco. Por eso es lo que yo utilicé el timer. Como necesito hacer la conversión de centímetros y pulgadas, entonces obviamente tengo que transformar los 340 también a pulgadas. Y se hace la transformación a distancia. Entonces obtengo que me quede, para los centímetros me queda 29.41 sobre centímetro, y para pulgadas son 74.08 por cada pulgada. Eso es lo que se implementa aquí. Entonces al dividir esa distancia, los metros de lo que están en el divisor pasarían al numerador y ya me quedan en los centímetros, perdón. Ya me quedarían en unidades de centímetros, lo mismo en unidades de pulgada. Entonces, como dije, en el RS0, que es mi trigger, lo activo por 10 microsegundos y lo apago para que me envíe una señal. Entonces, mientras el eco esté en bajo, el timer 1 siempre va a estar, se va a encender hasta que detecte el cambio del trigger y se me va a desactivar, o sea, se va a detener. Todo eso se va a almacenar en distancia. Como ya expliqué, esto es la misma manera de la ecuación. Esto hay que ponerlo en programación, es esto de aquí. En programación es esto de aquí. Todo aquí ya hago la conversión de, como le expliqué, esto es 29.41 es para los centímetros. Para la calibración le sumé un más 1 por cuestiones para calibrar la distancia, para que sea más exacta. Después de eso se le hace que la distancia esté en el rango de mínima y máxima, la impresión del valor en unidades, decenas y centenas. De igual manera lo hago para el mismo proceso para las pulgadas, pero la diferencia es que esto es de 74.08, que era para pulgadas. Eso en el ultrasónico. En cambio, en el infrarrojo, perdón, utilizo la conversión analógico-digital. Entonces, como ya expliqué, para encontrar la distancia según el datasheet hay que despejar esa ecuación que está aquí, la cual despejada nos queda esto, y lo hago aquí en centímetros. Y así obtengo el valor del infrarrojo en centímetros. Y eso. Las configuraciones de ADC y para el timer están en el inicio del programa, como ya lo hemos venido haciendo. Del EEPROM también, para las veces que se me reinicie. Esto es para el barrido. Para el teclado utilicé una función. También tiene lo del efecto de rebote para evitar el rebote mismo en cada pulsador. Y la condición de cada uno, ¿no? Como dije, la primera columna la utilicé para la activación del sensor ultrasónico. La tercera columna era para el sensor en cambio infrarrojo y desactivarlo y hacer el cambio dependiendo de lo que yo quiera medir, sean pulgadas, en centímetros. Y eso, aquí está ya implementado todo. Aquí está el código y los cálculos con los que obtuve los cálculos que hice para poder obtener las distancias.